vamos a continuar con nuestro estudio de esta carta a los romanos que escribió Pablo por inspiración del Espíritu Santo. Y vamos a estudiar hoy los versículos 21 al 26 del capítulo 3. Dice así: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Muy bien. Entonces aquí Pablo comienza, ¿verdad?, diciendo que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Y esta expresión es como una válvula de alivio. Estas válvulas se usan, por ejemplo, en una tubería para liberar la presión excesiva que se ha acumulado dentro de ella. Hasta ahora, Pablo ha puesto mucha presión sobre el tema de la ley, y para todos los que se habían preguntado, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Como judíos no conocemos otra cosa. Pablo abre una válvula de alivio para decir que en los escritos de Moisés y de los profetas se ha manifestado la justicia de Dios, lo cual, después de entenderlo, pues habrá provocado mucha tranquilidad en sus corazones. Pablo les dice entre paréntesis que no está diciendo nada nuevo, que esta es una verdad que ya se había divulgado en la ley y en los profetas y que fue reforzada de igual manera en el Nuevo Testamento. Leo Gálatas 3, versículo 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, estamos hablando de citas de Pablo, de Deuteronomio y de Habacuc, donde se está precisamente diciendo que la ley produce maldición al que no la cumple. Y habla de la evidencia de que nadie se justifica con Dios por medio de cumplirlas, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, esto no era nada nuevo. Esto ya se había dicho en estos libros del Antiguo Testamento. Así que en este caso, la ley y los profetas se está refiriendo a toda la escritura del Antiguo Testamento, donde nunca se enseñó que alguien pudiera salvarse por poseer las escrituras, la ley o cumplirla. Nadie se salvaría por medio de las ceremonias, las fiestas, las tradiciones, etc. Ninguna de estas cosas podían ni quitar ni expiar el pecado, así como tampoco podían hacer justo al pecador. Estas cosas les fueron dadas no como un medio de salvación, sino como una guía para encontrar la salvación, porque todas estas cosas apuntaban a el Mesías que vendría
en un futuro. Así que desde el principio siempre todo giró alrededor del Cristo. Para aquellos que lo verían o lo estaban viendo como algo futuro, todo apuntaba para los otros que tuvieron la dicha de conocerlo, es decir, que vivieron en el tiempo de Jesús. Y para nosotros que creemos en el Mesías, que ya vino. Es decir, para todos fue igual. Durante muchos años, los que creían en esta promesa murieron con la esperanza de ser testigos de la presencia de Cristo en la tierra. Dice así Hebreos 11:13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Algunos otros, pues sí, lo lograron ver porque les tocó vivir en el tiempo en el que nació el Mesías. Y la Biblia nos da dos ejemplos de estas personas que sí cumplieron sus sueños, como fueron Simeón y Ana. Dice Lucas 2, 25 al 30. Y he aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. O sea, a este Simeón se le prometió que no moriría sin ver a Jesús. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y esta fue el cumplimiento de un sueño para este hombre. Y para Ana también. Dice que estaba allí también, también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces, algunos lo vieron de lejos, a otros se les cumplió ver a Jesús y otros creemos en el Jesús que ya vino. Bueno, después de haber pasado por este pantano de verdades que incriminaron al hombre, Pablo dará enseguida una declaración importantísima que ilumina toda la oscuridad del pecado del hombre, porque dice que la justicia de Dios se ha manifestado. Esto es, se llevó a cabo y se ha dado a conocer en Cristo Jesús. Y Pablo continúa diciendo en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿A qué se refiere Pablo con la justicia de Dios? Bueno, Pablo no va a definir lo que es la justicia de Dios. Más bien tratará de explicar cómo es que la podemos recibir. Esto acerca de la justicia de Dios es una de esas preguntas que han estado en la mente de muchas personas sinceras, que se han dado cuenta de su situación de pecaminosidad, y esto las ha hecho preguntarse, entonces, ¿cómo puedo aspirar a ser justificado? ¿Cómo puedo aspirar a ser limpiado por Dios? Esto mismo se preguntó Job y uno de sus amigos junto con él.
Dice así en Job 25:4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Entonces, esta ha venido a ser una de esas preguntas que han pasado por el pensamiento de muchos hombres, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo lograr esto? ¿Cómo puedo yo alcanzar a Dios? En primer lugar, Dios ya descartó lo que se podría llamar la justicia humana. Pensamiento en el cual muchas personas se pudieran amparar sin darse cuenta de que esta no es justicia en realidad. Fíjate cómo habla de la justicia humana el profeta Isaías en el capítulo 64, versículo 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Después de no dejar con cabeza a ningún mortal, Pablo ha demostrado por lo expuesto en los versículos anteriores de su carta que la justicia humana no existe. ¿Por qué? No solamente por lo que ha dicho el profeta Isaías, sino porque el mismo Pablo ha argumentado que no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, etc. Así que es evidente que la cosa no va por allí. La justicia humana no es un medio para alcanzar la justicia divina. Del mismo modo, se ha descartado la imposibilidad de aspirar a la justicia de Dios por medio de cumplir la ley, porque nadie puede cumplirla. Hemos dicho que los mandamientos de Dios son imposibles de cumplirse cabalmente. Y Pablo lo reconoce más adelante en Romanos 8:7, donde dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, no es parte de la capacidad humana cumplir los mandamientos cabalmente. No se sujetan a ellos y tampoco pueden sujetarse a ellos. En resumen, el hombre es incapaz de alcanzar la salvación por sus métodos o por sus propios esfuerzos, porque también está declarado por Pablo en Efesios 2, 8 y 9 lo siguiente. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, pues la pregunta sigue estando en el aire. Entonces, ¿cómo puedo alcanzar la justicia de Dios? Y pues aquí está la respuesta. La justicia de Dios se alcanza por medio de poner nuestra fe en Jesucristo, dice el versículo 22. Así que ningún ser humano puede entrar al cielo sin tener la justicia de Dios. Y esta solo se alcanza por medio de Jesucristo, no por uno mismo o por lo que uno pueda hacer. El ser declarado justo por Dios está entonces solo al alcance de todo aquel que pone su fe y cree en Cristo. En ese momento, la perfecta justicia de Cristo, la que Dios exige, se pone a nuestra cuenta. Y mira de qué forma tan preciosa y clara lo explica el mismo Pablo en Gálatas 2:16.
Dice, sabiendo que el hombre no es justificado, o sea, no es hecho justo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así fue siempre. Toda la enseñanza didáctica de sacrificios y ceremonias en el Antiguo Testamento apuntaban a un futuro Mesías, quien le daría al hombre la justicia perfecta demandada por Dios. Todo esto se cumplió cuando Jesucristo realizó el sacrificio expiatorio en la cruz para pagar el pecado del mundo. Así que debemos concluir que en términos lógicos, el hombre no se puede comparar en nada con Dios, ni en sabiduría, ni en poder, ni en soberanía, como tampoco en justicia. Así que cualquier referencia a la justicia humana se queda corta ante la justicia de Dios, a la cual, insiste Pablo, solo se tiene acceso por medio de la fe en su Hijo. El tema de la justificación es tan importante que este viene a ser el tema por excelencia de Pablo en esta carta, el cual pues tocará desde diferentes ángulos en el desarrollo de su escrito, para que al final el lector no tenga ninguna duda de lo que ésta significa. Mira, en forma de adelanto, como lo dice en Romanos 4:5. Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, en Cristo, su fe le es contada por justicia. Esto va a ser repetitivo, repetitivo y repetitivo, para que al final todos, absolutamente todos los que hayamos leído la carta o estudiado la carta de Romanos, nos demos cuenta de que la salvación no es por obras, es por fe en Jesucristo. Y sigue diciendo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, por cuanto no hay diferencia. Es decir, esto aplica para todos. Ya ha quedado súper demostrado que todos los hombres somos iguales, en el sentido de que todos tenemos en común que somos pecadores y estamos reprobados para no poder alcanzar la meta gloriosa demandada por Dios. Es decir, estamos fuera, sin posibilidades de acceder a un Dios perfecto y santo. Nadie tiene acceso a su gloria. Punto. Esto está fuera del alcance humano. Y esta es la verdad que Pablo ya ha dejado muy claramente en los 2 capítulos anteriores. Sin embargo, toda esta situación, toda esta suerte maldita puede cambiar para todo aquel que crea en Él. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios fue manifestada por medio de Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pero es importante destacar que esta declaración, aunque habla ya de un evento consumado, porque esto fue posible en la cruz, solo puede ser un evento que te beneficia a ti si crees en Él. La justicia ya fue hecha, pero dice que tú tienes que poner tu fe en Jesucristo. Si no crees, será como el agua en el oasis que nadie bebió, o como la medicina en el buró
que nadie tomó. Pasará a ser el remedio que estuvo cerca de ti, pero que no decidiste hacerlo tuyo. Por esta razón, dice Pablo, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. En una ocasión, Pablo se encontraba predicando en una sinagoga en Antioquía de Pisidia, lo que ahora es Turquía. Y estando allí, comenzó a hablarles de Cristo a judíos y gentiles. Estamos situados ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando la cruz, el Calvario, ya era un evento conocido por muchos. Y les dijo lo siguiente, leo del 26 al 28. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Después le siguió hablando de la inocencia, de la muerte y la resurrección de Cristo, para rematar después al final anunciándoles la buena nueva en el versículo 39, diciéndoles, y que de todo aquello de que por medio de la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. De esta forma les enteró que podían revertir su condición. No les habló de la ley ni de ninguna obra, menos de esa tonta aspiración a la perfección. Les dijo, todo el que cree en él, en Cristo, es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Como les decía, todo esto, esta noticia de que la justicia de Dios se puede alcanzar por medio de Jesús, esa fue una válvula de alivio para toda la presión a la que habían sido sometidos estos judíos. Pero era importante entender en un creer en forma activa, es decir, en poner la fe, en ponerle pies a la fe. ¿Cómo es esto? Pues esto es un reconocimiento, en primer lugar, de nuestro estado pecaminoso y nuestra necesidad de ser salvados. También es un acto de arrepentimiento en el corazón, de reconocer nuestra incapacidad de poder hacer algo para alcanzar nuestra salvación. Es también a la vez una solicitud a Dios de perdón por nuestros pecados y de depositar nuestra fe en Jesús, al mismo tiempo que declaramos que confiamos y aceptamos a la persona y obra de Jesús en nuestra vida. Este es el creer. Esto es lo que significa poner nuestra fe en Jesucristo. Y esto es asombroso, ¿verdad? Porque este es el poderoso mensaje que fue válido hace más de 2000 años y que sigue siendo el mismo mensaje liberador y salvador de hoy en día. Porque no hay diferencia, nos dice Pablo. Todos los hombres son iguales
en todo tiempo, en situación, en condición y en necesidad. Y por lo mismo, todos son salvados de la misma forma y por el mismo Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es una reiteración o conclusión de la situación y condición de todo ser humano, sin excepción, sin importar dónde nació, qué comió o qué vistió. Todos pecaron. El teólogo anglicano Handley Mule ilustró esta verdad de esta forma. Dijo, la prostituta, el mentiroso, el asesino, están privados de la gloria de Dios, pero también lo estás tú. Tal vez ellos están en el fondo de un pozo y tú en la cima de una montaña, pero ambos están lejos de tocar las estrellas. Es verdad que hay grados de pecaminosidad y esto establece diferencias en este mundo y en la vida eterna. Pero el punto es que nadie está al nivel establecido por Dios. Pablo aquí no solo menciona lo demostrado anteriormente, sino que aumenta la gravedad del problema al hablar de las consecuencias de haber pecado. Muchas veces el hombre ha querido pensar que no pasa nada por pecar. Esto, en un principio, quizás puede implicar una lucha contigo mismo, porque una conciencia sana y fresca te puede estar diciendo lo contrario. Te puede intranquilizar y producir en ti un sentimiento de culpa. Pero existe al mismo tiempo una corriente en la que el hombre se deja llevar cómodamente, en la que todo trabaja para trivializar el pecado, para no darle importancia, para minimizar su práctica o para normalizarla. Pero esta forma de pensar pues nos ha llevado hasta donde estamos. Le ha hecho daño a hombres, a mujeres, a jóvenes y niños, y les seguirá haciendo daño hasta que no entiendan que deben parar. A veces el hecho de decir que abandonen el pecado produce en la gente pues la misma sensación que en los judíos cuando se les presentó otro camino acerca de la ley, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Es lo único que conocemos, no sabemos otra forma de vivir. Pero es que la vida que Dios propone es una vida feliz si la vives como Él manda, como Él pide que se viva. Los que dicen que la vida cristiana es aburrida es porque no la conocen. Esta no está exenta de vivir las cosas que la vida ofrece. Tú puedes viajar, hacer deporte, escuchar música, divertirte, tener amistades. En pocas palabras, puedes hacer una vida normal mientras la vivas dentro de los parámetros y valores que Dios te pide. Al único intruso que debes sacar de esa vida feliz, pues son las cosas pecaminosas. Mucho se ha hablado del daño que el pecado ha causado y mucho se podría seguir hablando. Pero para no ser reiterativo, quiero apuntar a que el pecado es tan grave para Dios. Fíjate lo que te voy a decir. Vamos a dejar a un lado por ahora los argumentos
o todos los estudios, o todas las cosas que pudieran hablar en contra del pecado. El pecado es tan grave para Dios que este ha sido suficiente motivo para impedirte acceder a la gloria de Dios. Y creo que este simple y corto argumento es suficiente. Es tan grave que te impide acceder a la gloria de Dios, que te excluye de ella. Dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya vimos que la justicia es de Dios y aplicable al hombre que por fe cree en Cristo, porque no hay diferencia, para todos es igual. Y así como todos pecaron, todos deben creer, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, Pablo sigue amplificando la grandeza, comprensión y dimensión de esta verdad, diciendo, Dios te hace justo en forma gratuita por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Igual, uno diría que mucha gente, ¿verdad?, puede pensar, como seguramente pensaron también muchos judíos, esto no es lo que me enseñaron. Esto no es lo que yo pensaba. Salvación gratuita, regalada, no conseguida por mí, sino conseguida para mí. Este pequeño versículo, ¿verdad?, es tremendamente grande e ilustrativo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dicen por ahí que las mejores cosas de la vida son gratuitas. Y por lo menos esto se aplica para la cosa más grande, que es la salvación del alma humana. La gratuidad de la salvación debería tener un gran efecto en toda la gente a la que se le enseñó por años que por la salvación de su alma debería luchar, hacer grandes proezas o gastar mucho dinero. Claro, este pensamiento solo sirvió para empoderar a muchas personas, las enalteció y las enriqueció, pero nunca logró salvar a nadie, porque la salvación es un regalo que procede de la bondad de Dios, es un acto de misericordia para el perdido, para el incapacitado y para el indefenso. Y como agrega Juan, también para el sediento espiritual. Fíjate cómo dice en Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Claro, la pregunta sería, bueno, ¿y cómo es posible esto? Mira, cuando yo te doy un regalo, es porque yo compré ese regalo y decidí en mi corazón dártelo, entendiendo que yo no espero nada a cambio y entendiendo que yo no puedo regalar algo que no sea mío, ¿ok? Pablo explica que Dios puede regalar la salvación porque es de Él. Dios tuvo la iniciativa de salvar al hombre y la forma que encontró para hacer justo al hombre sin comprometer su justicia
ni ignorando la injusticia del hombre, fue la cruz de Cristo. Y mira, el término que usa Pablo aquí es redención. Redención es un término comercial que significa básicamente comprar algo pagando su precio. En la antigüedad se usaba mucho esto con relación a los esclavos, por los cuales se pagaba una cantidad para ser liberados. Aquí Pablo lo aplica en relación a nuestra esclavitud del pecado y cómo Jesús nos redimió, nos compró y liberó pagando por precio su sangre. Así que en ese momento, a través de Jesucristo, Él obtuvo la salvación para los hombres y Él la regala a cambio de que quieran recibirla creyendo en ella. Dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pablo continúa explicando esta verdad en términos que quizás para nosotros pues no se entiendan en primera instancia. Pero los judíos estaban muy familiarizados con lo que significaba la propiciación, ya que a ellos se les enseñó su significado a través de medios muy didácticos. Dice en Colosenses 2:17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, todos estos sacrificios y cosas eran la sombra de lo que había de venir, pero se les enseñó de esta forma para que la entendieran en forma muy didáctica. Específicamente, Pablo está haciendo referencia a la fiesta del Yom Kippur o Día de la Expiación. Y se llamaba así porque ese día el sumo sacerdote entraba al lugar más santo del templo, llevaba la sangre de un sacrificio y esta sangre se derramaba en el propiciatorio, el cual era una especie de tapa que cubría el arca de la alianza. En ese momento se llevaba a cabo la propiciación. Entendiendo este término en forma genérica como el acto de aplacar la ira de una persona mediante una ofrenda, un regalo o lo que el ofendido pidiera a cambio. En este caso, la petición de Dios era la de llevar a cabo el sacrificio de un animal y derramar su sangre delante de él, con el objetivo de que Dios no derramara su ira sobre su pecador pueblo. Es decir, este sacrificio calmaba la ira de Dios. Esto se llamaba la propiciación. También al Yom Kippur se le llama el día de la expiación, porque la palabra propiciación también tiene la acepción de expiación, palabra que hace referencia al acto de cargar con el castigo del pecado humano y anular su culpa por medio del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, estos dos términos, propiciación y redención, Pablo los traslada y los aplica a Cristo y nos revela algo extraordinario, que Dios puso a Cristo como nuestra propiciación. Es decir, Cristo fue puesto como el Cordero escogido para ser sacrificado en una cruz y gracias a eso Dios es propicio a nosotros porque el pecado fue pagado, porque la culpa fue pagada y porque fue calmada su ira. Yo me imagino el efecto que habrá tenido esta revelación en aquellos hombres que desde sus antepasados venían haciendo estos sacrificios ciegamente
y que habían perdido la brújula en cuanto a lo que estos significaban. Y sigue diciendo Pablo, ¿verdad? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe por medio de la fe en su sangre. Él dice, la propiciación se llevó a cabo por medio de haber puesto la fe en la sangre de Jesús. Entonces, con esto Pablo continúa haciendo la comparación con aquellos sacrificios, la cual resultaba exacta. Pero en este caso, habla de aquella sangre que tenía el valor de aplacar la ira de Dios y de perdonar los pecados del hombre, la cual fue la sangre preciosa de Cristo, en la cual Él estaba invitando a que depositaran su fe. Es decir, Pablo nos dice que la propiciación de Dios se hace efectiva en nosotros cuando ponemos nuestra fe en la sangre del Cordero de Dios. ¿Para qué fue todo esto? Para manifestar su justicia. La cruz fue la forma justa que Dios encontró para hacer justos a los injustos sin comprometer su justicia, ya que la justicia de Dios fue transgredida por el hombre. Esto ya fue súper demostrado por Pablo. La justicia de Dios demanda un pago, pero el hombre no puede pagar. Entonces Dios envía a su Hijo y Él paga todo lo que el hombre debía para que todo aquel que crea en Jesús sea presentado como un hombre justo ante Dios. Así que repito, esta fue la forma justa que Dios encontró para hacer justos a los injustos sin comprometer su justicia. Y dice, para terminar este versículo, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aunque los sacrificios de animales no tenían el poder de quitar los pecados, el ofensor era exonerado y se cubría su culpa. Por eso se dice que el sacrificio de Cristo trascendió tiempos y fronteras, porque con él aún los creyentes del Antiguo Testamento fueron beneficiados con su sacrificio como un pago futuro por sus pecados. Dice en Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Esto ya se sabía. En aquellos tiempos no se tenía una plena revelación de la salvación por medio de Cristo. Esta se fue revelando poco a poco hasta quedar perfectamente clara en el Nuevo Testamento. Pero el acto de fe en el sacrificio que se hacía era suficiente y temporal, porque aquellos sacrificios eran un símbolo o tipo de la muerte futura de Cristo. Para ese momento era suficiente para Dios que el pecador reconociera su pecado y pusiera su fe sobre el animal que iba a morir por él, porque entendía que éste era un sustituto. Todo esto pasaba mientras que en su paciencia Dios esperaba a que llegara el sacrificio único y definitivo de Cristo Jesús. Dice en Hebreos 10, 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote estaba día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De todos modos, el hecho de participar en el sacrificio no los beneficiaba en automático. Si no lo entendían o no lo hacían en fe, todo quedaba como un ritual efímero. Ok, leo el último versículo
Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al tiempo que Dios instruyó esta serie de ceremonias y sacrificios, Él tenía la mira en el evento futuro del sacrificio de Cristo, el cual dejaría completamente satisfechas las exigencias de su justicia. De esta forma, el resultado esperado se llevaría a cabo. Dios cumpliría su justicia, por así decirlo, en forma justa, y como resultado de esto, podría hacer justo al hombre que pusiera su fe en Jesús. Sin embargo, hoy, como entonces, pues unos lo hacían bien y otros no. Unos escogían bien y otros no. Ante la disyuntiva entre Moisés y Jesús, algunos de los judíos del tiempo de Pablo decidieron quedarse con Moisés, seguir cumpliendo la ley, los mandamientos, las ceremonias, es decir, ellos escogieron seguir tratando de alcanzar su salvación por obras. Los que entendieron que el fin de la ley era Cristo, se quedaron con Él. Aunque ya Jesús les había dicho que uno los tenía que llevar al otro, porque les dijo que si creían en Moisés, también tenían que creer en Él. Dijo Jesús en Juan 5:46, porque si creyesen a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Y también en el capítulo 3 de Hebreos quedó muy claro que Jesús era más grande que Moisés. Dice en Hebreos 3:3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno está hablando de Jesús, por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Así que el paso natural que el judío o el gentil de toda época deberían dar era reconocer en Cristo al Mesías y creer en Él para el perdón de sus pecados. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata.